Bueno, para mí es un orgullo poder presentarles esta charla. Esta charla fue presentada hace una semana en el Congreso de la Sociedad Peruana de Medicina Física y Rehabilitación, y como nos pareció muy importante esta presentación, se las compartimos para todos ustedes en este webinar. La primer ponente es la doctora Mary Jane Mukaji. Ella es doctora, es terapeuta ocupacional, es profesora del Departamento de Terapia Ocupacional de Jefferson College of Rehabilitation Sciences, es profesora del Departamento de Medicina de Rehabilitación de Sidney Kimmel Medical College, es directora del Centro de Resultados y Medición del Jefferson College of Rehabilitation Medicine, y es una gran investigadora de lo que tiene que ver con rehabilitación en lesiones medulares infantiles. Ana, cuando quieras, puedes compartir su presentación. My name is MJ Mulcahy, and I'm thrilled to be with you virtually to talk about the international standards for neurological classification of spinal cord injury in children. The objectives of today's talk are to discuss the international standards for neurological classification of spinal cord injury relevant to children with spinal cord injury and provide guidance for assessing the neurological consequence of SCI in children who are too young to participate in the INSCI examinations. As most of you know, the International Standards for Neurological Classification of Spinal Cord Injury, or the INSCI, are endorsed internationally for evaluating and classifying the neurological consequence of spinal cord injury in adults. The most recent revision has been published in 2019, and the booklet is available at the American Spinal Injury Association, as well as been published in Topics of Spinal Cord Injury Rehabilitation in 2021. The INSCI examinations include the motor examination, the sensory examination, and a test for sacral sparing. The motor examination involves testing of 20 key muscles up here on the right-hand side of your screen, 5 muscles in the upper extremity, 5 muscles in the lower extremity, and we test both the left and right sides. The sensory examination involves sensory testing to sharp, dull appreciation and to light touch in 56 dermatones on the body. The test for sacral sparing involves testing for sharp, dull appreciation and light touch at S3 and S4-5, and a test for deep anal pressure and voluntary anal contraction. As we look at this slide, we could appreciate how complex these examinations are for adults and adolescents, but appreciate how challenging they can be for children, and we'll talk a little bit more about that. The INSCI classification yields a single neurological level, a motor level on the right side, a motor level on the left side, a sensory level on the right side, and a sensory level on the left side. It also provides us what's called the Asia Impairment Scale, or AIS, where the injury is classified in terms of severity, where AIS, A, is a complete injury with no sensory or motor function in the sacral segments, specifically S4-5. AISB is sensory incomplete, so there's sensory preservation but no motor function below the neurological level, including in the sacral segments S4-5. AIS C and D are motor incomplete injuries, and I've highlighted in red what distinguishes those. Namely, for AIS-C, less than half of the key muscle functions below the single neurological level of injury have a muscle grade of more than 3, grade 3 out of 5, whereas an AIS-D is with at least half or more of key muscle functions below the neurological level having a muscle grade of greater than 3.
The 2019 revision booklet that, again, you can obtain through the American Spinal Injury Association has an excellent resource where it provides guidance on muscle function grading, where we use a score of 0 to 5 to evaluate our muscle strength. And then the sensory grading is 0, 1, 2, or not testable. And then the resource also provides some guidance on when to test non-key muscles. And then there is a really nice algorithm, again, on the right-hand side of your screen that helps you go through and classify the AIS, or the American Spinal Injury Impairment Scale, A, B, C, or D. And again, as I go over this resource page, just step back and appreciate some of the complexity about not only classification, but the examinations that are necessary to allow for classification when we're thinking about young children. So the INSCI, again, it's a standardized examination of motor and sensory function, and it's a standardized classification algorithm that provides us an AIS classification in terms of injury severity. Importantly, it was always designed to provide a common language across the globe. So if I am working with somebody with a C5 level spinal cord injury who has a classification of AIS-B, then everyone across the globe would understand what that person would present like. It's also used to prognosticate recovery. It's used as a primary endpoint for many clinical trials, and it's also used as an entry criteria for many clinical trials. So what are the guidelines for use of the INSCI in children? And I just put this picture up of this little guy, and again, we could appreciate that there is no way he could participate in manual muscle testing. He cannot participate in sensory testing to light touch or sharp dull discrimination, nor would he be able to participate in the anal rectal exam. And all of us could look at him and then look at the standards on the right-hand side of the slide and say, this is not appropriate for this child. So in 2011, we published a paper, a study that looked at the reliability of the INSCI in 237 children. And from that study, we developed age thresholds, if you will. And what we found is that the INSCI cannot be used with children younger than 6 years of age. They are simply too young and not developed cognitively enough to understand the sensory testing instructions and response options. They're also unable to understand the anal rectal testing instructions. However, some children as young as 4 years of age can participate in manual muscle testing. And again, when we work with children that young, we alter our manual muscle testing to what one would expect in terms of children to produce. So it's not like you're working with a 25-year-old gentleman. However, even if you can get manual muscle testing completed on children younger than 6, it really is insufficient to classify a spinal cord injury using the INSCI. It's important to note that we found in our study of 237 children that children as old as 10 years of age may have anxiety, particularly during the sharp dull testing. So what's interesting is, even though our study was published and very explicit about the age guidelines, there have been over 35 studies using various research designs and enrolling children younger than 6 years of age using the INSCI to characterize the sample, evaluate recovery of interventions or longitudinal studies. And you could just appreciate that I just told you that children under 6 are unable to participate in the INSCI, but this study here, they have children who are 5 months of age to 5 years old, and what they've done is they've not only provided a level of spinal cord injury, so this little 5-month-old
has a C6 level injury, they also say that he is classified as an AIS-C and then an AISD at discharge. What we have to appreciate is that we know that a 5-month-old cannot participate in sensory testing across 56 dermatomes. And so there is nor can that individual respond to our anal rectal examinations. And so there is no way we could classify this child as an AIS C or D. And this is true for every one of these children here who, again, are younger than 6 years of age, but they all have been classified and given a level of injury. And this is just not helpful and not reliable. And so the one message that I want to stress in this talk is the INSCE, the neurological level of injury, the motor level of injury, and AIS are not valid in children younger than 6 years of age. And when we see these types of studies, they're just not helpful in the literature. Additional considerations in terms of the voluntary anal contraction, or VAC. The majority of children up to 10 years of age who were injured prior to achieving bowel continence had difficulty with the examination for voluntary anal contraction. So the reason why this is the standardized instructions used with adults when we're testing for VAC is when your finger is inserted, you ask the adult to squeeze your finger as if they're holding in a bowel movement. But children who have never had the experience of holding in a bowel movement have no mental representation of what that means. So alternative instructions for children with no experience of holding in a bowel movement, or for those children who were injured prior to achieving bowel continence, you could say when your finger's inserted, squeeze as if you're trying not to pass gas. That has worked with some children. Or alternatively, you could say squeeze as if to hold in bowel program medicine or a suppository. And you could explore with the parents what type of bowel program they do. If they use a suppository, this is often a good alternative instructions for children. Additional considerations when using the INSCE in children, even those who are 6 years of age and older, there's challenging concepts. So some children have difficulty understanding what normal is, especially if they haven't experienced normal, if they were injured very, very young and don't remember what normal sensation is. The instruction of same as your cheek, when we're testing sensation, recall that you always use the cheek as the baseline. Some children have difficulty understanding, is it the same as your cheek? And they also have a hard understanding sometimes establishing the understanding of sharp dull. And this is particularly true in children with higher level injuries where we don't have a lot of quote unquote normal sensory dermatomes to educate them on the difference between sharp dull. And obviously the pinprick can be scary for children. Other things to consider when performing the INSCE in kids, we all know that neuromuscular scoliosis is one of the major complications in children who are injured under younger, before skeletal maturity. If you just look at the chart on the bottom of this slide, you could see that the incidence of scoliosis is 100% in children with spinal cord injury, again, if injured prior to skeletal maturity. Likewise, we know that children with spinal cord injury, particularly those who are injured under 5 years of age, have a very high incidence of pelvic obliquity and hip instability. And so these are very, very common musculoskeletal complications after pediatric spinal cord injury, and they carry through adolescence. So what are the implications of neuromuscular scoliosis and hip instability on the INSCE? Well, neuromuscular scoliosis and pelvic obliquity actually alter the dermatome position. So you could see in these
photos here that we actually have to, especially with the apex of the curve, we have to make sure that we're palpating to make sure that we're testing the appropriate thoracic dermatones. And the picture on your right shows that, you know, L1 dermatome on the left, well, this child's right leg actually is very, very different than on the left. And so again, appreciate that when we've got neuromuscular scoliosis and pelvic obliquity, our dermatones are not going to be where they typically are. A great resource that goes into detail on how to palpate and make sure you're testing the appropriate dermatones is the WeStep e-learning, which is found on the American Spinal Injury Association e-learning resource page. So what are the recommendations for assessing neurological consequence of SCI in children who are too young to participate in the INSCI? Well, for manual muscle testing, or MMT, you could attempt a manual muscle testing to obtain a motor level. It's important to document in the medical records what muscles were successfully tested and what muscles were not testable. And then never document that you did the INSCI, but you document the approximate motor level based on your manual muscle testing, but be explicit that it is not a formal INSCI motor level. For sensory testing, you could attempt to locate the approximate level where the child has sensation using your finger. Again, it's really important to document that this is an approximate sensory level and that what method you use to define that approximate sensory level, and be explicit that it is not a formal INSCI sensory level. Do not attempt to determine severity of injury. So by that I mean complete, incomplete, or an AIS category in children younger than 6. In the medical record, what you want to do is document that the child is too young to participate in the formal INSCI, and therefore you're not able to obtain an AIS classification for the child. You should attempt a formal INSCI at 6 years of age, knowing that some children as old as 10 have not been able to complete the INSCI, particularly the anal rectal testing as well as the sensory examination. If you are unsuccessful with the INSCI in children 6 years of age of older, document that you attempted the INSCI, but it was unsuccessful, and avoid classifying the neurological level, motor level, sensory level, or AIS. And what we recommend is repeating the INSCI, repeating the attempt to obtain an INSCI every 6 months until you are successful. Once a successful INSCI is obtained, it should be repeated annually in children under 10 years of age, and the changes in an INSCI may not reflect a gain in function or a loss in function, but perhaps a more accurate assessment of the neurological consequence of spinal cord injury. A little word on complete and incomplete or incomplete spinal cord injuries around parent education. Routinely, parents report being told, particularly in the acute care hospital, that their children's injury is incomplete, even when an INSCI result is classified as an AIS-A, or a clinically complete injury. So the recommendation is to be very explicit with parents about the source of complete versus incomplete. Are you using radiographs? If are you using MRI? If by MRI the cord looks continuous and it's not severed in half, then be explicit that based on radiograph or on advanced imaging, that the cord is not severed. And you could distinguish that from an INSCI
complete injury, where many, many times we have a continuous cord and we still have a clinically complete spinal cord injury. And parents do get very confused about this, and we probably can do a much better job as healthcare providers explaining it. So again, explain to parents the source that suggests complete. Explain to parents that one source, for example, spinal cord imaging, can suggest that it's an incomplete injury, whereas the INSCI could be a complete. I hope that wasn't too confusing. I apologize if it is. So thank you. Again, it was an honor to present this work. The Shriners Hospitals for Children funded the early work, and I just want to acknowledge the Steel Assembly for Pediatric Spinal Cord Injury and the American Spinal Injury Association's e-learning modules, both the InStep and WeStep. Bueno, muchísimas gracias a la doctora MJ por habernos compartido esta charla. Desafortunadamente, por cuestiones de horario, ni MJ ni Cassie van a poder estar para preguntas, pero cualquier pregunta que quieran para ellas podemos hacérsela llegar a través de los correos. A continuación, la próxima presentación, sí, su presentadora la tenemos, es de España, es la doctora Elisa López Dolado. Para mí es un honor presentarla el día de hoy. Ella no solamente es una gran médica rehabilitadora y muy devota a sus pacientes, sino que es doctora en neurociencias, realiza en su práctica diaria, compaginando la actividad básica en investigación y en la clínica. Hace más de 25 años que trata con niños con lesiones medulares y es una gran referente en España y en el mundo sobre la temática y abordaje de los pacientes o los niños con lesiones medulares. Anita, si querés compartir su video. Buenos días o tardes a todos. Mi nombre es Elisa López Dolado y soy médico rehabilitador, la médico rehabilitador responsable de la unidad de lesionados medulares pediátricos del Hospital Nacional de Parapléjicos. Tengo el honor de compartir con vosotros unos minutos para hablar de un tema, bueno, interesante y novedoso, como es la aparición en nuestras unidades de rehabilitación de pacientes con daño medular debido a la atrofia muscular espinal. Lo haremos según este listado y esta agenda. Primero un poquito, hablaremos muy poquito del AME, muy poquito. Pero luego, ¿qué haremos? Dedicar casi toda la charla a aquello que es semejante y que es diferente entre el AME y las lesiones medulares pediátricas a las que estamos acostumbrados y que constituyen el corpus de nuestro trabajo. Hablaremos naturalmente de plasticidad medular y neuromuscular porque simple y llanamente es lo que induce la rehabilitación. Y para acabar, pues haremos unas reflexiones, una serie de ideas para llevarnos a casa. Bien, sin más. En el Hospital Nacional, en la unidad de lesión medular pediátrica del Hospital Nacional de Parapléjicos, siempre hemos tenido algunos pocos niños con AME en medio de nuestras lesiones perinatales, tumorales, traumáticas, asociadas a displasias óseas y otras complicaciones médicas, mielomeningoceles o mielitis, pues teníamos algunos pocos pacientes con AME, algunos durante muy poquito tiempo, pues porque eran tipo 1 y desafortunadamente los perdíamos rápido, pero otros, los tipo 2, bueno, les acompañábamos a lo largo de toda su infancia y adolescencia. En la última década, en este punto, pues ha habido una eclosión, un cambio muy importante, y ha sido el tan importante que supuso este precioso artículo publicado en el New England Journal of Medicine, que es en realidad la Biblia de las revistas médicas para nosotros, y fue el diseño de fármacos, el diseño genético de fármacos para tratar enfermedades genéticas, como es el AME. Recordemos que es una enfermedad autosómica recesiva, en donde lo que les falta es el gen que codifica para la proteína que mantiene vivas a las motoneuronas espinales. El gen que lo codifica es el SMA tipo 1, pero en realidad
solo los seres humanos tenemos ese gen, además de ese SMA tipo 1, que está ausente, pues porque es autosómica recesiva, solo se presenta en ese caso, pues tenemos una SMA tipo 2 que codifica para una proteína que es imperfecta y que da en cierto grado de función. Eso solo los humanos lo tenemos. Vale, bueno. Esto genera, la cantidad de copias de SMA tipo 2 genera 3 tipos de severidad en la atrofia muscular espinal. Bueno, ahora son 4, ¿eh? La tipo 1, que era la más severa, la de los niños que no llegaban al primer año de vida. La tipo 2, aquellos que podían llegar hasta la bipedestación, pero la perdían muy rápido y hacían su vida que se prolongaba, pues como 20 años, 2 décadas, en silla. La tipo 3 llegaban a la marcha y empezaba más tarde la sintomatología de la enfermedad, llegaban a la marcha y tenían una supervivencia, bueno, mucho menos reducida. Y una tipo 4 que se presenta ahora en la edad adulta, ¿vale? De forma que estos, en la terminología americana, que yo creo que es muy demostrativa para esto, dividen los pacientes con lesión medular, con atrofia muscular espinal, perdón, en non-sitters, es decir, aquellos que para sentarse necesitan hasta sostén cefálico, sitters, los que desarrollan su vida en silla de ruedas, y walkers, los que tienen alguna o mucha, más bien alguna, capacidad de marcha. Una similitud muy interesante que tenían siempre estos niños y que siguen teniendo los niños con atrofia muscular espinal con respecto a los pacientes con lesión medular es que no era solamente la deficiencia neuromuscular y la alteración esfinteriana en mayor o menor medida, sino que además tenían alteraciones viscerales. Tienen básicamente cardiovasculares, digestivas, en un órgano tan interesante, tan próximo a los lesionados medulares cervicales como es el páncreas y todas esas características que nosotros sabemos que tienen con respecto a los receptores de la insulina y la inervación del esfínter de Oddi, los lesionados medulares por encima de T3. Y luego todos estos niños, igual que en muchos de nuestros pacientes con lesión medular, lidian a lo largo de su vida con fatiga. La fatiga como uno de los síntomas propios de su discapacidad. Bueno, con toda la modestia del mundo les traigo la serie de pacientes con atrofia muscular espinal desde abril de 2002, que fue el mes en el que yo me incorporé a la unidad de rehabilitación pediátrica de parapléjicos, hasta abril de 2022, es decir, 20 años. Y bueno, pues si ustedes lo miran, pues 11 pacientes, muy pocos realmente, la prevalencia es baja, y también es baja desde luego en nuestro hospital. Pero fíjense, qué interesante, de los 11, 5 tipo 1, 4 tipo 2 y 2 tipo 3, ningún tipo 4. Y me van a decir, bueno, claro, usted está en una unidad de rehabilitación infanto-juvenil, llegarían adultos, vale. He chequeado en el hospital y no hemos recibido ningún tipo 4. ¿Eso quiere decir que no lo había en el entorno? No, quiere decir que no lo hemos recibido, que como para tantas otras cosas, ¿no? Este hospital nuestro de referencia en realidad tiene sesgo de acceso, sesgo de gravedad. Bien, de los 5 tipo 1 vamos a repasar un poquito las características de estos pacientes porque luego al final, una vez que lo hayamos hecho, haremos una similitud con 3 prototipos de pacientes traumáticos y ya verán que se parecen bastante. De los 5 tipo 1, todos tenían algún tipo de soporte ventilatorio, 3 invasivo y por tanto traqueotomía y 2 BiPAP. De los 4, solo 2 y BiPAP, ninguna traqueostomía y ninguno de los 3. Con respecto a los hitos motores antigravitatorios del neurodesarrollo, pues fíjense, 5 de los 3 no desarrollaron ninguno, o sea, no consiguieron ni sostén cefálico. 2 consiguieron sedestación y aunque les he puesto aquí 1, tengo que decir que 2, porque en este tiempo desde que he entregado
la presentación ahora, he conseguido que una nena más empiece la bipedestación en standing, pues 2 standing. De los 2, 2 sedestación y 2 standing. Y los 3, todos standing, todos han conseguido ponerse de pie y uno caminar. Bueno, con respecto a las complicaciones viscerales asociadas, pues fíjense, de los 5 tipo 1, 3 cardiopatías. De los 4 tipo 2, ninguna cardiopatía ni ninguna enfermedad visceral llamativa. Y ninguno tampoco de los 3. Ahora vamos a otro capítulo, como es muy importante porque nos consume mucho tiempo, como son las deformidades ortopédicas. De los 5 tipo 1, 5 escoliosis. Ninguna intervenida. Luego veremos por qué. De los 4 tipo 1, 3 escoliosis moderadas graves, 1 leve moderada, 3 intervenidos. De los 3, una escoliosis leve y otro sin él. Esto al final de lo que habla es de la capacidad del control de la musculatura del tronco, la calidad de la musculatura del tronco. Con respecto a la oblicuidad pélvica y a la inestabilidad de luxación de caderas, pues todos los tipo 1 las presentaban y además todos tenían luxación bilateral de las caderas. De los tipo 2, 4 oblicuidades pélvicas, de los 4, 3 con luxación bilateral y 1 con unilateral. Y de los 3, solamente 1 tenía oblicuidad pélvica y inestabilidad de la cadera. La severidad de la escoliosis verán ustedes que se va a explicar por la supervivencia. Los tipo 1 son todos mucho más pequeñitos. De nuestra serie sobreviven de media 4 años. Bueno, es que tenemos 3 vivos. Esperemos que sobrevivan más. Y están en tratamiento con el nusinersen, con uno de los fármacos nuevos. Con respecto a las contracturas musculares típicas de la atrofia muscular espinal. Bueno, pues los tipo 1 las presentan en los miembros superiores y en los inferiores. Los tipo 2 en los inferiores y los tipo 3 no las presentan. Y con respecto a las funciones derivadas de los pares bajos, a la disfagia de la comunicación oral, pues de los 5 tipo 1 tienen disfagia neuromuscular, disfagia neurológica, y 3 necesitan botón gástrico. Y esos 3 que necesitan botón gástrico no han conseguido un lenguaje oral funcional. 2 sí. De los tipo 2, solo 3 de los casos tienen algún episodio de disfagia ocasional y de los tipo 3 esta sintomatología está ausente y de los 2 y 3 se comunican funcionalmente. Respecto al método de desplazamiento, que está muy relacionado con la severidad de la dependencia y discapacidad, pues de los 5 tipo 1, 4 no son capaces de autopropulsar su silla y 1 va en silla eléctrica. De los 4 tipo 2, los 4 llevan silla eléctrica de mando manual. Y de los tipo 3, uno utilizan silla manual los 2, uno de forma continuada y el otro solo de exteriores, es decir, un grado de dependencia claramente diferente. ¿Cuántos nos han fallecido? Pues nos han fallecido 2 tipo 1 y ninguno tipo 2 y tipo 3. Y de los tipo 1, pues fíjense, 86, unos 4 años de 48 meses de media, unos 4 años de vida media. Pero los tipo 2, la supervivencia es de 182 meses, con un rango hasta 128. O sea, ya adolescentes. Esperemos que sigan adelante. Y los tipo 3, pues más o menos de la misma edad. Es decir, que estos pacientes, ¿a qué se nos parecen? Entonces hemos buscado 3 ejemplos de lesiones medulares traumáticas que puedan remedarlos. Este niño tiene una lesión medular espinal traumática por encima de C4. Nos recuerda mucho a nuestros AMES tipo 1. Esta nena tiene una lesión medular espinal traumática cervical media baja tipo 2. Y este niño tiene una lesión medular espinal traumática torácica
nos recuerda mucho a los tipo 3. Como ven, son pacientes que están, estos pacientes de AME, están dentro de los niños que nosotros tratamos. Bien, ¿qué pasa en el mundo del AME? En el mundo de la neuropediatría, cuando de repente se consigue hacer este diseño de fármaco capaz de atacar una enfermedad genética. Bueno, pues que surge una necesidad grandísima de medir la función neuromuscular para saber, para poder evaluar el efecto de estos tratamientos y, por otro lado, para también estudiar, ver qué efecto tienen no solamente sobre la cantidad de fuerza, sino también sobre el control motor que se consigue, ¿vale? Y entonces, ¿qué hace, qué hace en el mundo del AME? Seleccionar una serie de escalas de medición. Y eso, ¿qué es lo que, eso es lo mismo exactamente que se hizo en el mundo de la lesión medular espinal décadas atrás, ¿no? Pero ¿qué pasa? Las escalas dan una idea imperfecta del control motor. Y es ahí donde en este momento el mundo del AME no está, pero afortunadamente el mundo de la lesión medular sí, y es donde entran las herramientas neurofisiológicas como es la biomecánica. Con lo cual, los niños AME que caigan para su seguimiento rehabilitador en unidades de lesión medular infantil que cuentan como la nuestra con una unidad de biomecánica, esperamos que se beneficien de esos diagnósticos de control motor más fino. Bien, ¿y ahora en qué se parece? Vamos a pensar un poquito en qué se parecen. Bueno, lo fundamental en lo que se parecen es que es la hipotonía muscular lo que genera toda la serie de complicaciones del periodo crónico. La hipotonía, además, se parece no solamente por el hecho de que sea hipotonía, sino porque se genera secundariamente al daño de las motoneuronas espinales y, por tanto, sus circuitos acompañantes e inferiores a los mismos. ¿Qué es lo que sucede, si lo pensamos así muy simplificadamente, en la lesión medular espinal? ¿Qué es lo que supone la hipotonía? Bueno, pues lo que vemos aquí. Retraso en neurodesarrollo, contracturas musculares, alteraciones del control motor y otra cosa muy importante, alteración del crecimiento somático. Si esto lo aplicamos a los dos aparatos sistemas más importantes en cuanto a cantidad de sintomatología, pues entenderemos que la insuficiencia respiratoria es restrictiva, pero porque es neuromuscular, es decir, lo que les pasa es que les falta el fuelle muscular y eso dificulta la eliminación de las secreciones y el crecimiento y altera el crecimiento de la caja torácica y, bueno, malposiciona las articulaciones unas con respecto a otras. Y es la causa de inestabilidad, luxación de caderas, oblicuidad pélvica y escoliosis, que es exactamente lo mismo que les pasa a nuestros niños con lesión medular. Bueno, ha sido muy sorprendente para mí, modestamente, para nuestra unidad, sorprendente para bien, de lesión medular pediátrica, que los estándares de diagnóstico y manejo del AME remedan punto a punto todos los estándares, los buenos estándares de diagnóstico y tratamiento de la lesión medular pediátrica. En lo que se refiere a rehabilitación, manejo ortopédico, cuidados nutricionales, y aquí una muestra. Les traigo una muestra de hasta qué punto son similares las deformidades ortopédicas de uno a otro. Una muestra, una de las cosas que más tiempo nos llevan, seguro que a ustedes también, en el seguimiento de estos niños, son las deformidades ortopédicas. Y miren, les traigo a la izquierda una escoliosis de un niño con una lesión medular traumática cervical baja y a la derecha tenemos una escoliosis de un niño con AME tipo 2. Si lo piensan, es que parecen calcadas, ¿vale? O sea que el fenómeno, esta es una toracolumbar por un mielomeningocele. Y entonces, aunque es más baja, no es superponible. No todas las etiologías de la lesión medular se parecen a la expresividad, a la alteración neuromuscular del AME, pero en realidad muchas sí. Y aquí
las caderas, una luxación bilateral de las caderas y aquí la inestabilidad. En realidad, en lo que respecta a las caderas, yo tengo que decir que nuestra muy corta experiencia, y por eso lo digo con la boca muy pequeña, la luxación de las caderas del amo es más rápida y más grave que la de los niños con lesión medular pediátrica, quizá porque esto es una interpretación mía, no tienen que hacerme caso, quizá porque en realidad todas las motoneuronas grandes de la médula espinal, un niño con AME, están afectadas por el mismo problema y no todas las motoneuronas de un niño con lesión medular espinal tienen el mismo grado de daño. Quizá es eso. Y luego, subsecuentemente, también la osteopenia y las fracturas patológicas, con lo cual, como ven, se parecen bastante. Con respecto al manejo respiratorio, pues igual, en realidad igual. De hecho, igual que los niños con lesión medular cervical alta, si no les damos soporte ventilatorio invasivo, sobre todo en los 5 primeros años, no conseguimos que desarrollen bien ese mecanismo de palanca de asa de cubo, que abre las costillas y hace crecer los vértices y los campos medios, tampoco lo hacen los niños con AME. De hecho, era típico el tórax en campana de los niños con AME hasta que han aparecido estos fármacos y sobre todo el tratamiento integral rehabilitador que lo llevan acompañante. Bien, ¿qué pasa? ¿Cuál es nuestro objetivo como rehabilitadores? La recuperación funcional. Y entonces, ¿qué sabemos de la recuperación funcional? Pues sabemos lo que pasa con nuestros niños con lesión medular. Y pasa lo siguiente. Aquí les traigo un ejemplo particular de esto. Después de una lesión medular espinal, nuestros pacientes tienen una serie de circuitos lesionados donde está el epicentro de la lesión, una serie de circuitos sanos y funcionales por encima de ese epicentro de la lesión y además hay una serie de circuitos sanos, intraespinales me refiero, sanos pero inactivados, que resultan disfuncionales. Con lo cual, ¿sobre qué se sustenta nuestra mejoría funcional? Pues sobre la recuperación de ese déficit transitorio. Tiene que ver con la resolución del edema, con la remielinización de los tractos desmielinizados, pero también y en mucha parte dependiente de nuestras actividades rehabilitadoras, con el establecimiento de adaptaciones compensatorias derivadas de la plasticidad de los circuitos supraespinales. ¿Y qué sucede entre la interacción de estas adaptaciones compensatorias y los déficits permanentes que se generan a partir de los circuitos lesionados permanentemente? Pues que aparecen alteraciones secundarias, las más típicas de ellas, las deformidades ortopédicas. ¿Cuál es el flujo de recuperación funcional del AME? Bueno, pues honestamente no lo sabemos, pero he buscado en la literatura lo que hay y dado que el tiempo de tratamiento con el que más tiempo lleva es el nusinersen, que es un oligonucleótido antisentido que se pone vía intratecal y que realmente ha cambiado completamente el pronóstico de los niños con tipo 1, de forma que estamos viviendo un desarrollo de los tipo 1 que se parece mucho a los tipo 2. El efecto sobre los tipo 2 es menos claro y sobre los tipo 3 sí que es cierto que hay muchos más caminantes que había antes. Pero todavía no se sabe realmente, como no se entiende muy bien cuál es la función de la proteína SMA, tampoco se sabe muy bien hasta dónde va a llegar esta recuperación y cuál va a ser esta cascada de mecanismo de recuperación funcional que vamos a inducir con la rehabilitación. Pero en realidad lo que tenemos que hacer y lo que hacemos en ambos casos se basa en estos pilares. Pues a ver, si el problema está sobre el músculo, tendremos que trabajar la contracción muscular, tanto la postural como la dinámica. Los dos imprescindibles para conseguir el fin que buscamos, que es generar eso, que el niño pueda desencadenar esos actos motores propios de la especie humana, hasta el mejor límite que podamos. Tendremos que trabajar para ello, y lo sabemos muy bien como rehabilitadores, esa circuitería de enderezamiento. Pero además habrá que dedicar muchos recursos mentales a estudiarla y a intentar tirar y a entender más dónde está, cómo funciona y cómo activarla exógenamente y selectivamente.
tendremos que dedicar recursos específicos al aprendizaje motor, porque resulta que el aprendizaje motor incluye la zona dañada, pero también esa plasticidad supra e infraespinal de la que hablaremos en un momentito a continuación. Y luego hay una cosa muy importante que tenemos que hacer y es no olvidarnos nunca que todo esto requiere un acondicionamiento cardiovascular para no solo mejorar la calidad del movimiento final, sino además para luchar, para intentar minimizar el efecto de un problema como es la fatiga, con el que lidian desde luego los niños de AME y muchos de nuestros niños con lesiones medulares altas. Esta idea de que modificando las partes blandas podemos redireccionar el crecimiento óseo y evitar parte de los efectos deletéreos minimizar las deformidades ortopédicas, en realidad no es una idea para nada nueva, novedosa. Los primeros que empezaron a hablar de estos tres conceptos preciosos, campos de crecimiento regional, remodelación y reubicación, fueron estos tres caballeros, Enlow, Kuroda y Lewis. Fíjense, empezaron en los 70. Estos tres caballeros eran cirujanos maxilofaciales y trabajaban en equilibrio estomatognático. Y entonces ellos lo que vieron es que podían remodelar los huesos de la cara y a base de trabajar las partes blandas. Esto en realidad no es ni más ni menos que lo mismo que sucede en el aparato locomotor en conjunto, de forma que la morfogénesis de este aparato locomotor es un proceso biológico tisular que no se restringe que es mucho más intenso en el periodo embrionario y fetal, pero que en distinto grado sucede durante el crecimiento somático. Y en realidad se caracteriza por una serie de equilibrios arquitectónicos sucesivos basados en desequilibrios locales. ¿Qué estamos diciendo con esto? Pues que la posición relativa de unas articulaciones con respecto a otras, ligada a los músculos que los mueven, va variando cada vez que hay un evento que los altere. Un evento que puede ser una lesión, pero desde luego que es el crecimiento. El evento más habitual es el crecimiento óseo. De modo de manera que si nosotros podemos exógenamente, con nuestras herramientas, manejar estos equilibrios arquitectónicos, podremos incidir de alguna manera en mayor o menor grado sobre este crecimiento óseo, haciéndolo más armónico. Vale, esta idea, que era una idea muy macroscópica, resulta que se ha concretado mucho a niveles microscópicos y micrométricos, incluso nanométricos, de forma que ya sabemos gracias a la ciencia de materiales que existen, solo le voy a dar dos pinceladas, ¿vale? Que existen proteínas de membrana que solo responden a atracciones, a estímulos mecánicos, tracciones del espacio extracelular, se llaman mecanoreceptores y se dedican a la mecanotransducción y son capaces de desencadenar en el medio interno distintas cascadas biológicas, bioquímicas, es decir, redireccionar la actividad de la célula en función del estímulo mecánico que trae. Bueno, pues las dos principales proteínas de este pelo, que son la piezo 1 y la piezo 2, están una en el ganglio raquídeo y por tanto está directamente involucrada, está directamente afectada por los movimientos de la columna vertebral, y otra en el endotelio cardíaco y también vascular. Esto nos explica muy bien por qué desde ya mucho tiempo atrás, desde décadas de atrás, se sabía que había dos órganos cuya afectación condicionaba el tamaño global del sujeto, el corazón y el sistema nervioso central. Con respecto al sistema nervioso central, pues es que todavía es mucho más interesante, son mucho más interesantes los hallazgos recientes, bastante recientes, de que la intensidad del disparo de determinadas motoneuronas puede estar relacionada con esos estímulos mecánicos. Es decir, que no solamente estamos consiguiendo modificar circuitos
biológicos, me refiero en cuanto a metabólicos, perdón, no me salía la palabra, sino también está, con los adecuados estímulos mecánicos se puede seleccionar la intensidad de disparo de algunos grupos neuronales. Esto se ha descrito en el cerebro, pero no es descartable que pase en grupos neuronales en células piramidales de la corteza, en neuronas piramidales de la corteza. No sería descartable que algo similar sucediera en la médula espinal. No se conoce, pero no sería descartable. Y luego otra cosa interesantísima también es la vía hacia la que está, la idea de que estos procesos, el sistema nervioso central, la relación entre la interacción mecánica, química del sistema nervioso central y el sistema neuromuscular, el mundo y el cerebro, es una cosa dinámica y que la enfermedad no sería ni más ni menos que una modificación en esta homeostasis que obliga a todo el sistema a reubicarse. Bueno, con respecto a nuestro abordaje, pues no sé, esto es sencillo, es multidisciplinar, involucra a muchísimas personas, a las mismas personas, muchísimas personas de distintos estamentos. En este esquema les he puesto al médico rehabilitador en el centro, pero en realidad el que tiene que estar en el centro es el paciente, porque en torno, y esto en el AME es clave, porque hay una serie de especialistas, médicos especialistas imprescindibles, de los cuales además cuelgan otra serie de terapeutas y otras intervenciones también imprescindibles. Tanto en los niños con AME como en los niños con lesión medular espinal, hay además que tener en cuenta que hay que incluir al mundo escolar, porque estos críos están en el mundo y estos niños, la mayor parte, si conseguimos que sobrevivan, mientras sobreviven, no están en nuestros hospitales, están en el mundo. Entonces ese mundo es el que interactúa con ellos la mayor parte del tiempo. Bueno, algunas pocas imágenes de nuestra unidad, de los tratamientos que realizamos en la unidad. Terapia ocupacional, algunas pocas imágenes de los distintos tipos de sillas que, bueno, dependen del nivel, eso es como a los 2 campos. Y bueno, lo último ya, lo anterior eran nuestras herramientas normales, ahora tenemos la robótica. Aquí les traigo solamente, aunque la robótica es una realidad y está en el futuro, es cierto que la entrada de las herramientas robóticas al mundo hospitalario no está siendo tan rápida por distintas razones. Primero porque el propio mundo robótico tiene todavía un trayecto que hacer, pero parece, visto desde un sitio en el que contamos con una unidad de biomecánica que interviene en el diseño de estas herramientas robóticas, desde luego parece claro que para que el diseño sea útil para la rehabilitación tiene que haber interacción con el usuario final y desde luego con los servicios de rehabilitación que trabajan durante toda su vida. Aquí les traigo el robot, el Marsi Bionics, que es el robot diseñado por Elena García Armada, que es una española ingeniera, que lo diseñó específicamente. Es el único pediátrico aprobado y ella se ha hecho bastante famosa, tanto que ha salido en la revista Forbes. Y aquí les traigo una imagen de un adolescente trabajando con Armeo Sprint, es otro esqueleto de trabajo para el miembro superior. Y una experiencia muy bonita que hemos tenido recientemente con un robot social que se constituía en entrenador personal de una serie de niños con lesión medular crónica y el objetivo era ver si se conseguía entrenarlos con un dispositivo de estas características, si conseguíamos mantener su atención de esta manera y si este tipo de dispositivos podrían constituirse en una manera de ampliar el tiempo total de rehabilitación. Y bueno, ahí estamos analizando los datos, pero la verdad es que
ha sido una experiencia muy interesante porque para los niños el robot ha sido una fuente de diversión, además de entrenamiento, y todos han conseguido completar el tratamiento y han conseguido mejorar sus parámetros cardiovasculares asociados al entrenamiento. O sea que una buena esperanza. Bien, ¿qué estamos haciendo con los tratamientos rehabilitadores? Pues ni más ni menos que incidir en un fenómeno propio del sistema nervioso, como es la plasticidad neural. La plasticidad normal no es ni más ni menos que la capacidad que tiene el sistema nervioso de modificar nuestros circuitos en función de los estímulos que recibe externos, ¿vale? Y generar respuestas adaptativas. Es el artífice, esta plasticidad, del aprendizaje y del entrenamiento. Y es muy interesante que esta plasticidad es inherente al movimiento. De hecho, la aparición de los sistemas nerviosos a lo largo del desarrollo genético van unidas al hecho de que los animales dejaran de ser sesiles. Y para esto, que es un tema apasionante y en el que no podemos entrar, les propongo que se lean este libro precioso del doctor Ginás, un neurocientífico de origen colombiano, pero que trabajó en Estados Unidos, todavía vivo, muy mayor, que se llama El cerebro y el mito del yo, y que desarrolla estas ideas, desarrolla de una forma preciosa estas ideas que les pongo a continuación. Entiende el sistema nervioso central como un sistema autorreferencial cerrado, en donde que tiene como primacía el movimiento, y para eso organiza redes neuronales. Y para hacerlo necesita predecir, ¿vale? O sea que al final es la necesidad de movimiento y la predicción del entorno lo que ese sistema nervioso central hace y sobre lo que nosotros afectamos con el tratamiento rehabilitado. Y bueno, cuando hablamos de plasticidad, en realidad todos tenemos en mente la plasticidad cerebral. Muy pocas veces se piensa en la plasticidad de la médula espinal, y la hay. Y bueno, les traigo 3 artículos, de los cuales el de la izquierda es el que todavía yo me estoy estudiando, que llevo varios meses con él, en donde se explica que la plasticidad es un fenómeno global del sistema nervioso y que ya no es posible concebir la médula espinal como un espacio de paso en donde el mundo trae la información al encéfalo, que la interpreta y genera respuestas en el mundo. No, la médula espinal tiene una serie de núcleos de relevo y una serie de circuitos, el más famoso de los cuales es el centro generador de pautas locomotoras, que es sobre el que se sustenta la marcha espinal. Y ese equilibrio, esa interacción y diálogo entre el exterior, los centros de relevo espinales y el encéfalo, la que se va modificando a lo largo de la vida del sujeto, simple y llanamente por los cambios en la edad, por los cambios metabólicos y por los cambios del ambiente. Con lo cual, esta negociación en este equilibrio, en el caso de la lesión medular espinal, pues tiene un actor no esperado, pero muy potente, que es el daño de la médula espinal. Este daño, además, genera una serie de cambios que no solamente son macroscópicos, morfológicos, también los hay genéticos, epigenéticos. Y les traigo 2 ejemplos en donde se demuestra que la aparición de una lesión medular espinal induce cambios en las metilaciones de proteínas, induce cambios para mal, reduce la metilación de proteínas involucradas en la plasticidad espinal. Es decir, que no solamente con la rehabilitación conseguiremos no solamente con nuestras terapias rehabilitadoras son una fuente de plasticidad, es que a lo mejor a medio plazo estamos combinándolas, si Dios quiere, ¿verdad?, con estrategias, con fármacos de diseño genético, con una inspiración parecida a los que utilizamos con el AME, que permiten liberar
desbloquear esa plasticidad espinal obstruida por la lesión y permiten que el efecto del tratamiento físico genere una espasticidad mucho más adaptativa. Recapitulando, y esto en resumen, tenemos unos niños con atrofia muscular espinal que, aunque tienen una enfermedad que es más severa y desde luego con un curso evolutivo más incierto que nuestros niños con lesión medular espinal, presentan un cortejo sintomático similar, también presentan una expresividad, un crecimiento somático alterado de la misma forma, y nosotros, como rehabilitadores, pues nos dirimimos entre la practicidad de resolver los problemas concretos y generar el mejor nivel funcional y iba a decir el sueño, pero no es el sueño, la esperanza de la necesidad de estar informados de los mejores avances que puedan ayudar a que esa practicidad lleve a la mejor función, pero también ayude a la reconstrucción más óptima de esos circuitos por debajo. Entonces, para eso, ¿qué tenemos? Tenemos que estar pendientes de 3 campos del conocimiento básico, pero básicos también para nosotros: la mecanobiología, la genética y las neurociencias. Y por mi parte, muchas gracias. Muchísimas gracias, Elisa. Excelente la presentación. La tenemos a la doctora, así que al final, si quieren ir poniendo sus preguntas en el chat, al final las vamos a compartir. A continuación, la última charla es un poco justamente la continuación. Le dimos este orden un poco como para que al principio estuviera la evaluación de Asia de los niños, después la charla de Elisa un poco contando las patologías como el AME y los diferentes orígenes de las lesiones medulares y cómo se trata de forma integral, y ahora la última parte que es un poco el abordaje de lo que pasa con estos chicos del pasaje desde la niñez a la adolescencia. Para eso la charla la va a dar la doctora Kathy Zebracki. Ella tiene un doctorado, además es psicóloga, trabaja para el Hospital Shriners Children's de Chicago y además forma parte del comité STIL junto con MJ de la Asociación Americana de Lesiones Medulares. Anita, cuando quieras, puedes compartir su charla. Hi, thank you so much for having me today. My name is Dr. Kathy Zebracki, and I'm the Chief of Psychology at Shriners Children's Chicago and an adjunct professor at Northwestern University Feinberg School of Medicine. Today, I'll be talking about some of the clinical needs of young people with spinal cord injury. I will go over some of the purposes and components of a transition program and provide some recommendations and guidelines for SCI transitioning. So pediatric spinal cord injuries are very rare. Traumatic spinal cord injuries globally are 3.3 to 13.2 per million per year, with non-traumatic being slightly less at 2.1 to 6.5 per million per year. As we know, spinal cord injuries produce a sudden and dramatic change in the physical abilities of youth who in most cases have been enjoying normal development and typical activities of their peer group. But these children do grow up. Here is a look at their life expectancy. You can see that those with higher levels of injury have a lower life expectancy. So there is a huge demand for transition. I think we all know that children are not small adults. There are unique challenges in pediatric SCI. For example, the children grow up. They have a dynamic nature of growth and development in children and adolescents. And then you have this mutual interaction of growth and development with the manifestations and complications of the pediatric spinal cord injury. Development is a process with each stage beginning with a preparation for the next stage. For example, we have to look at the physical size. A 2-year-old child looks much bigger size-wise neuromuscularly than a child of
a teenage or a 13-year-old. Physiologically, again, heart rates are different between young children and older. Cognition, we have to look at how children communicate. They communicate far differently at age 2 versus when they are 15. Psychologically, we also have to look at their emotional maturity. And socially, as young children, parents are more important in the child's life. However, as they become teenagers, the relationships with their peers become more important. So we need to take in consideration all these factors when treating children with SCI. Looking at their life expectancy, they are also susceptible to secondary health conditions over a longer period of time compared to adult spinal cord injury. They're at risk for premature aging. They also have unique complications, such as scoliosis. And they live with these secondary conditions for a longer period of time. So, children and families need anticipatory guidance. As healthcare professionals, we need to help families prepare for what comes next at each stage of development and at the crucial time of transition to adulthood. So when we want to develop goals that evolve as a child matures and becomes an adult. So why not transfer? Well, research has shown that the transfer of young people with chronic conditions to adult medical services has been a concern for decades, and it just does not work. Some adolescents and young adults do not access adult care facilities as indicated by their healthcare needs, and utilization and morbidity and mortality rates increase during the transitional period. So what is transition? Well, it's a purposeful and planned movement of adolescents and young adults with chronic physical and medical conditions from child-centered to adult-oriented health systems. Transition should be an organized and integrated process of preparation and adaptation, and not a sudden, unanticipated transfer. Effective transition has been shown to improve long-term outcomes and the experience of the young person. And it must start early with planning together with the patient and the family. So why is it so important? Well, we know that adolescence is already a huge period of change in a young person's life. So when faced with complex health conditions, there may be additional challenges, and particularly if they have to transfer their care to a whole new team. So transitioning is important to ensure that we provide ongoing comprehensive services to maximize lifelong functioning, but also to avoid poor clinical outcomes. There's higher risk of medical and psychosocial complications if the transition is not done in a thoughtful and planned way. There are increased healthcare costs associated with emergency department visits and hospitalizations. There's lower patient and family satisfaction, and also disengagement and loss of follow-up due to a lack of confidence in their service. There are several reasons why we should promote and plan for transition care. So how do we decide what is a successful transition? Well, we look at the ultimate goal, which is to have our patients become productive, well-balanced adults with satisfying lives. We want them to be medically and psychologically healthy, to participate fully in personal, professional, social, community, and recreational domains, to become independent in their mobility, living, autonomy, to be employed and make societal contributions, to have positive coping to spinal cord injury and their disability, to have a good quality of life and a satisfying and happy life. So now that we understand the problems faced by young adults with spinal cord injury, how can we ensure that their needs are met as they leave the pediatric worlds and enter adult services? There are different models of pediatric versus adult healthcare. Looking at the pediatric model, it's provider and parent controlled. It's typically comprehensive with multidisciplinary clinics, a one-stop shop. There's often case management and social work support, and families are supported through the whole process. However, in the adult world, the patient is responsible for seeking their care. There may be multiple providers, each caring for separate issues. These providers may also be in separate institutions or different buildings. Patients must be proactive to get their services. And there's less social work or case management. And there's also legal challenges, such as things regarding insurance, care. So what are some of their challenges to successful transition? I will go over some for the young person and the caregiver.
for the pediatric service and for the adult service. Challenges for the youth and family include that the young person is not quite fitting in. They're not fitting in the pediatric center with other younger children, but they're also not fitting in the adult center where there are maybe 60-year-olds and they're sitting next to them. They're nervous about going to somebody that doesn't know anything about me. There's less parent input. Young adult patients are often lacking in knowledge about their condition. There's personal circumstances, such as leaving home for college and needing to find providers in a different location far away from home. Again, location of services may vary. And there's this difference in culture between the pediatric and adult healthcare model. So challenges for pediatric healthcare services. There may be a lack of appropriate adult services to whom to refer to. There's maybe a lack of willingness or knowledge to provide care to young adults with complex chronic conditions. There may be limited resources to provide transition planning. There's a lot of work involved for the pediatrician and the adult team to provide a successful transition. And in the United States, at least, there are concerns regarding reimbursement issues for such care. And challenges for the adult healthcare system. There's lack of knowledge and training in pediatric conditions. There's inadequate information about their patients and their histories. Patients are sometimes unprepared to serve as their own health advocate. There may be a lack of coordinated transfer. They have reported difficulty meeting the psychosocial needs of complex cases. There might be lack of time and capacity. Again, poor reimbursement. And this difference in cultures between pediatric and the adult model. Pediatrics often view as adult providers as being sterile and a bit boring, and adult providers may view pediatric providers as a bit being silly and goofy. We also have to consider the caregiver's needs, the parental stress, parents having difficulty navigating this new healthcare system and community services. There's a decentralization system of care and lack of coordinated care that they're not sure what to do with. They may feel unprepared and anxious for their child's future. One of our studies, one of the caregivers said that challenges in finding healthcare providers experienced with girls, adolescents, and youth struggling with their emotional adjustment to their spinal cord injuries. Another parent reported that care becomes less consistent and comprehensive as the child approaches young adulthood. Some of the facilitators of successful transition include having a good social support system, family engagement, having personal strengths of resilience and self-care, having healthcare support such as referrals and having records that they can carry with them, and the sense of communitas or peer support. So transition is a process, it's a gradual transfer. So how do we overcome these challenges? There's a range of resources available to help pediatric healthcare providers develop a planned and consistent process for transitioning patients to adult care. I recommend going to gottransition.org. They have a step-by-step guide, including letters and healthcare documents to help develop a transition program. The National Institute of Health and Care Excellence also has a nice guideline discussing the transition from children to adult services. Pediatrics has a 6 model program that discusses recommendations for transitioning young adolescents and young adults within a medical home. So, what are the key components of transition? First, we have to develop a transition policy or a guide, a systematic way that we help families and patients understand what we mean by transition and the ultimate goal. The youth should have input into the policy and understand the organizational system on the policy. There must be involvement from the beginning of the young person and the family. We need to address the caregiver's concerns. Early preparation is key. We can never start too early with transition.
It's helpful to have a transition coordinator or key worker who can identify areas that are in need of help to provide education. We need to look at transition readiness and assess it during visits throughout the years during the transition period. It's helpful to develop an individual transition plan that we assess each time the patient comes in for treatment. We recommend having communication between the pediatric and adult services prior to finally transitioning the individual from the pediatric practice into the adults service. We need to provide education, identify gaps in knowledge and self-management needs. One of the things that we sometimes forget is that if a child was injured at a young age, a lot of that initial education was given to the parent. And we may need to reassess that in the adolescent years to make sure the adolescent understands their spinal cord injury and their medical needs. We also need to provide follow-up and evaluation, for example, to ensure that they are attending their adult services, compliance with the treatment. And as always, it's helpful to measure the quality of our program, to reassess what we are doing and how well we are doing it. Some key areas to be addressed include self-advocacy, independent healthcare behavior, which sometimes can be challenging in adolescents when risk-taking behavior is central to their development. We want to look at sexual health, psychosocial support, including genetic counseling, education and vocational planning, and then health and lifestyle. So I know this is a lot. I'm just going to point to a couple of factors. So for example, around the age of 11 to 12, it's helpful to provide written information to the individual about the individual's condition and explore a level of their understanding. At age 12, 13, we want to re-explore this understanding of their condition to ensure with the ultimate goal at their first adult clinic that this knowledge and these skills are maintained. Another example, at the age of 11, 12, we want to start thinking about fertility, contraception, and menstruational issues in girls if appropriate. At age 12 and 13, again, you reassess these issues. 16 to 18, you may go into further discussion regarding fertility, contraception, and genetic counseling. So in general, at the age of around 11 or 12, we want to start introducing this transition concept. Start thinking about possible adult services, just introducing these concepts so they have it in the back of their mind as they age. At age 12, 13, we want to address any caregivers' concerns and expectations, discuss when we are expecting to transfer the child. In various institutions, it may range between the age of 18 to 21. And during the teen years, we want to get feedback on the patient's preference for future care. Start thinking about making adult or identifying adult providers, copying their plan. At 16 to 18, you address the steps of the transfer of care. So provide any written information to the parent, to the patient regarding their medical history, perhaps develop this patient passport where they can bring it with them to the adult provider, confirm date of first appointment. And then after the first adult clinic is complete, communicate with that adult provider to ensure that any remaining questions are answered. You can never start too soon regarding the transition process. So it's important to start setting expectations, even as early as birth to 3. You want to encourage the child to assist with activities, to play around with some of their equipment. Allow child enough time to complete tasks. Sometimes we're in a hurry, so we may, as a parent, want to do the task for them, which is fine. But when you have more time, try to have the patient or the child to practice these tasks. And from the beginning, parents need to talk to their child about their disability as well as their abilities. Between the ages of 3 and 5, start teaching the child about her special needs. Encourage participation in self-care. This can mean getting a calf packet or washing their hands and opening up the packet. We want to help the child to interact socially in a variety of settings and help them
determine the words that they want to use when describing their spinal cord injury and disability. Between the ages of 6 and 12, you want to continue to assess the child's knowledge of his or her disability, encourage attempts and teach self-care skills, help the child to interact with healthcare providers, have the child to ask the questions to the provider rather than the parent taking control of the visit, and begin participation in decision-making processes. Between the ages of 13 and 18, you want to continue to assess knowledge and perception of their disability, help the team keep a record of their appointments, their medications, their history, their medical history, allow the team to call or make their own appointment, teach them how to have medical records sent to different providers, start discussing a plan for adult living, including healthcare, encourage independence. We always like to have our children have chores around the house. Chores encourage responsibility, and this will lead, therefore, to future independence and vocational responsibility. Obtain information on vocational rehabilitation if that's appropriate in your area, and encourage part-time employment. Just like chores, part-time employment encourages responsibility and autonomy, and also helps children learn about financial responsibility. And then as emerging adults, assist the young adult in finalizing their healthcare services and financing, identify adult healthcare providers, have them schedule the appointment with the provider while still under the pediatric care, transfer the medical records, and then remain as a resource as your patient moves into the adult world. I always like to end talks on transition with this table. I think it's helpful to see how responsibilities change over time. So for earlier on, the major responsibility falls on the provider, where the parent or the family is providing some care and the young person receives this care. Later, the provider is more supportive to the parent and youth, where the parent is actually directing more of their care and acting as a supervisor, and the young person is the manager. And then later in the process, the provider serves more as a resource. The parent or the family is a consultant, while the young person does his or her own care or supervises their care. So thank you so much for having me today. Here is my email. Feel free to email me if you have any questions. Also, here are some references that may be helpful for you. I know this is a lot, but hopefully you'll be able to have a copy of our slides. Thank you very much. Bueno, muchísimas gracias, Kathy, por esa presentación. Bueno, vamos a hacer algunas de las preguntas. Le voy a pedir a las chicas que se desmuteen si tienen alguna de las preguntas. A Elisa también. Yo no veo algunas en el chat, pero sí me gustaría preguntarle a Elisa, ¿qué tan temprano reciben a los pacientes después del diagnóstico? Y, digamos, ¿cuál sería el momento ideal de la intervención del rehabilitador una vez que tienen un diagnóstico de alguna lesión medular? Bueno, muchísimas gracias por haberme invitado y estoy encantada realmente de estar aquí y de contestar. Bueno, pues a ver, la fecha de llegada es un poco variable en función de la causa de la lesión. Las lesiones medulares traumáticas nos llegan antes en relación con el evento que genera la lesión, que por ejemplo las espinas bífidas. Sí, las lesiones traumáticas tardan en llegarnos pues entre un mes y entre 2 semanas y 6 semanas. O sea, que llegan y la mayor parte de ellas llegan e ingresan en la unidad de hospitalización. Nosotros, la verdad es que yo soy una afortunada grandísima porque tengo la unidad infantil tiene 30 camas de hospitalización y un hospital de día en el que vemos al año pues más de casi 1.200, hacemos 1.200 revisiones. Es decir, que tenemos
bastante recursos, ¿no? Y entonces, ¿qué tenemos ingresado en la planta? Pues básicamente las lesiones medulares agudas traumáticas, que ya os digo que nos llegan, pues eso. En cuanto están estabilizadas como no tenemos UCI pediátrica, pues tienen que estar en condiciones de estar ingresados en una planta de hospitalización y en una UCI. Nos llegan también las causas, las mielitis, nos llegan las lesiones tumorales una vez que se ha hecho el diagnóstico del tumor, se ha empezado la planificación del tratamiento, pero estas las vemos, la mayor parte de ellas, incluso en este periodo agudo, nos llegan en torno al tercer mes o así de la lesión en el hospital de día, porque suelen estar haciendo los tratamientos de quimioterapia, radioterapia concomitante, y entonces lo que nosotros hacemos es hacer un diagnóstico de su lesión medular, hacer un abordaje de las ortesis y las ayudas técnicas que necesite para su movilidad, el diagnóstico de la vejiga y un plan terapéutico con entrenamiento básicamente enfocado a disminuir las secuelas, pero a mejorar su estado, a mejorar cardio, como diríamos en el deporte, mejorar su estado cardiovascular, que les ayuda a tolerar estos tratamientos difíciles como son la quimio. Luego hay otras causas, como es la espina bífida, que nos llega más tarde, un poquito más tarde. A lo mejor vemos los nenes, bueno, ahora mismo nos acaba de llegar un nene con un mes con una espina bífida, pero lo normal es que nos lleguen entre el tercer y el sexto mes, un poquito más tarde. Y luego las lesiones medulares asociadas a los síndromes polimalformativos, esas pueden llegar francamente más tarde, pues porque también es cierto que se tardan mucho más en diagnosticar. Luego el plan terapéutico depende del nivel de la lesión y la severidad, no tanto del área donde lo valoremos. Y normalmente, ¿cuánto tiempo se quedan ingresados los niños? Bueno, pues en las duraciones de los ingresos de los niños, los adolescentes son otra cosa, pero los niños vamos a entender por convenio esto de 14 para abajo y 14 para arriba. En realidad estaríamos hablando más de los prepuberales y puberales y pospuberales. Cuanto más pequeño es el niño, más corto suele ser el ingreso. ¿Por qué? Pues porque ingresar en una unidad de rehabilitación implica estar en condiciones implica tener objetivos de independencia de las actividades de la vida diaria. Y claro, un lactante, pues el nene de 11 meses que tenemos ingresados de esta semana, pues evidentemente ese niño, si todo nos va bien, en cuanto tengamos seguridad de la estabilidad de la columna y hayamos entrenado a sus padres en su cuidado, lo mandaremos a su domicilio y lo revisaremos en el hospital de día. La media de ingreso de los menores de 3 años es menor de 3 meses, siempre. Los adolescentes hacen periodos más largos, hacen periodos mucho más similares, bueno, más cortos, pero mucho más similares en su contenido y duración que los adultos. Y tenemos una estancia media de la franja de 14 a 20, que nosotros atendemos hasta 20, que son un poquito menor de 4 meses. Un poquito menor de 5 meses, perdón. La estancia media de los adultos, teniendo en cuenta que hay mucho adulto mayor, pues es un mes más, que es un montón de media, más. Bien, acá tenemos una pregunta de la doctora Silvana Chávez, que pregunta de qué manera se lo puede orientar o digamos, cómo sería el abordaje de un niño menor de 3 años sobre su lesión medular, qué estrategias pueden utilizar. ¿Abordaje en el sentido de la rehabilitación o...? Supongo que, o sea, lo que pregunta ¿Cómo le básicamente explicas cómo explicar, que tiene una lesión medular? Exacto. Vale. Bueno, pues yo os diré que yo se lo intento explicar a los niños siempre. Yo tengo un trozo tengo un cerebrito de goma, una medulita de goma y una columna vertebral metidos en un muñeco, en un osito de peluche. Y entonces con esas cosas, el oso de peluche al que le abro y le cierro la tripita, les explico lo que es la médula espinal, lo que es la columna que tiene dentro la médula y encima el cerebro y dónde tiene su daño. ¿Qué le pasa al osito que tiene el daño? ¿Qué le pasa a él? ¿Y qué vamos a hacer?
ya más mayores, pues utilizan otros recursos. Pero para los pequeños, yo utilizo, este es el que me he hecho yo, pero creo que los recursos tienen que ser de juego, porque no hay forma de que entiendan. A partir de los 6-7 años, cuando ya tienen pensamiento abstracto, ya se puede empezar a trabajar mucho más esa información. En realidad, yo vuelvo a decir, soy muy afortunada porque como solamente somos 2 personas y las mismas que tratamos a los enfermos, a los lesionados infantojuveniles durante todo su desarrollo, pues lo que vas haciendo es dosificar la información a medida que vas viendo 2 cosas, que van teniendo más capacidad cognitiva y segundo, que la va demandando, porque hay una cosa muy interesante que les pasa a los niños, muy interesante a los niños durante su desarrollo, es que van desarrollando diferentes grados de interés por los problemas que tienen. No solamente es entender el daño, es que tienen que entender por qué no orinan y cuál es el mecanismo de vaciado, qué problemas intestinales tienen, por qué se les tuerce la columna, por qué tienen que hacer fisiorrespiratoria todos los días, qué pasa con la regla cuando les viene a las niñas, qué pasa con el brote puberal, cuándo tienen que ir a la unidad sexual, no sé, hay muchos pequeños y grandes conocimientos a lo largo de todos estos años, de todos los años que dura el desarrollo en condición de lesión medular, que va modificando su interés por esos aspectos nuevos que le van llegando. Entonces, yo lo suelo ver cada 6 meses o a los grandes, a los que ya han completado el desarrollo cada año, pero a los más pequeños cada 3. Y entonces vas construyendo una relación con ellos de forma que entre las necesidades que tú detectas y según su capacidad y las demandas que ellos te hacen, que hacen muchísimas demandas de información, es un proceso verdaderamente precioso, pues entonces vas construyendo esa historia de la lesión medular concreta que cada paciente tiene. De forma que cuando lo pasas adulto a un hombre o una mujer que conocen su cuerpo. Ese es el objetivo. Nos sale mejor unas veces que otras, vamos a ser modestos. Pero sí, ese es el objetivo y esa es la dinámica. Y veréis, es una dinámica muy humana, muy interactiva y muy, en realidad, os tengo que decir que muy enriquecedora para el médico que lo hace como ser humano, porque claro, a veces te esperas las preguntas que te hacen, pero otras veces no. Otras veces sus inquietudes no son exactamente las que tú te imaginas y entonces hay que desarrollar pues un poco esa capacidad de ponerte al nivel que el paciente que tienes delante necesita que te pongas. Excelente. Bueno, justo hablando un poquito del tema del pasaje de niños a adolescentes, hay un comentario que asumo por las iniciales, si no es así, me corrige, debe ser del doctor Néstor Katz, que es médico urólogo de Argentina, que pone que en la página web de la Sociedad Argentina de Urología se publicó un pasaporte de transición desarrollado por el subcomité de transición donde participan urólogos de niños y de adultos. Compartió la página en el chat para aquellas personas que quieran buscarlo. Está puesto en el chat. Y bueno, si te parece, hacemos unas últimas 2 preguntas. Laura pregunta, con la terapia, bueno, en este caso ya pone neurocognitiva, como no hay, digamos, una afectación en la mayoría de los niños desde el punto de vista neurológico digamos, de cerebro, imagino que podría ser cognitiva conductual, si tienen este tipo de terapia con los niños con lesiones medulares. Vale, fíjate, voy a responder una cosa que no sé si es exactamente lo que me has dicho, pero a ver, nosotros tenemos como un 48% de espinas bífidas. Nosotros vemos, porque centralizamos muchas espinas bífidas de distintas partes de España. Y de estos, más de la mitad tienen hidrocefalia y tienen trastornos cognitivos, con lo cual contamos dentro del equipo terapéutico en psicología con diagnóstico neuropsicológico y rehabilitación neuropsicológica, con las 2 cosas. Y como tenemos una profesional que lo hace muy bien y le gusta mucho, pues y de cara a saber
qué grado de diferencia tienen los niños con mielomeningocele de los niños lesionados medulares puros y duros, pues lo que hacemos es en momentos claves del crecimiento, es decir, en el paso de la primera segunda infancia, de la segunda infancia a la adolescencia y al final del desarrollo, les hacemos por protocolo un estudio neuropsicológico. Y resulta que, claro, te encuentras que entre la población de niños y adolescentes con lesión medular que no tienen a priori ninguna cosa cerebral, te encuentras, hemos encontrado que tienen, por ejemplo, niveles de atención mantenida más bajos que la población general, hemos encontrado que las lesiones más altas tienen algunas alteraciones visoespaciales enlentecidas con respecto al otro. Eso en realidad, como no estamos como la población en la que lo hemos medido no es suficientemente grande, no me atrevo a decir que sea así y sea generalizable, ¿vale? Pero en cualquier caso, en aquellos en los que lo hemos encontrado, lo que sí hemos visto es que haciendo un entrenamiento cognitivo, un entrenamiento neuropsicológico, por así decir, mejora la calidad de ejecución de las actividades de la vida diaria. Por ejemplo, se sondan mejor, tienen menos problemas en el sondaje, se transfieren mejor, escriben con letra más legible, lo cual es, si lo pensáis, es una cosa, vamos a ver, razonable. Y tenemos tenemos un plan en ciernes que, si Dios quiere, empezaremos el año que viene, y es estudiar sistemáticamente el aprendizaje. El aprendizaje, me refiero no al aprendizaje motor, el aprendizaje desde el punto de vista académico. Los niveles de aprendizaje, los niveles de desarrollo académico de estos críos y compararlos con una muestra de general. Como tienen tantos problemas de barreras, digamos, ¿no? Arquitectónicas, tienen distintos problemas de acceso al final, hay un porcentaje de fracaso escolar entre los pacientes con lesión medular, ya no vamos a decir el mielo, lesión medular pura y dura, más alto que el de la población general. Entonces, nuestra sospecha es que se debe más a causa social y sanitaria que a causa cognitiva, pero no lo podemos saber, porque no lo hemos medido. Y entonces nuestra idea con la Universidad de Castilla-La Mancha, que la tenemos cerca, es gastar unos pocos añitos en hacer esta medida y ver si verdaderamente es un problema social o simple y llanamente que, la lesión medular produce una deprivación de estímulos de abajo arriba, pero pueden ser también de arriba abajo, y que entonces nos obligaría a incluir en los protocolos terapéuticos en rehabilitación neuropsicológica. No sé si he respondido. Perfectamente, perfectamente. Porque un poco también la pregunta era, posteriormente, era si obviamente la inserción escolar de los niños con lesiones medulares era mayor, digamos, era mayor, menor o igual, que bueno, en nuestros países de América Latina en general también tiene tengo que decir, muchísimas claro, más barreras, ¿no? Ya, yo tengo que decir que lo que es llegar al colegio y tener una plaza, lo conseguimos incluso con los pacientes ventilados. Nos cuesta entre 3 meses y un año, pero lo consigues. El problema no es que lleguen al colegio. El problema es que aprovechen los recursos escolares en la misma medida que aprovechan los niños sin lesión medular. Y como ejemplo, tengo un paciente, el SNN cervical por encima de C4 que os he puesto, que está ventilado, pues ese niño tiene el mejor expediente académico de su colegio, y sin embargo el bachillerato lo ha acabado online por los problemas de adaptación, y de adaptación me refiero por las limitaciones a la hora de conseguir la enfermera, la ubicación de las aulas, por los problemas que supone a un discapacitado tan alto el moverse en un medio que no está difícilmente adaptado. Pero bueno, el año que viene, si Dios quiere, llegar a la universidad y tiene en la cabeza estudiar historia y hacer un doctorado, y yo estoy orgullosísima, os lo digo, Se nota la pasión que le pones claramente. La verdad que daría para hacer muchísimas más preguntas y seguir hablando toda la tarde, pero no queremos retenerte porque ya son las 6 de la tarde por acá. Así que la verdad que te agradecemos de corazón, tanto desde Asia como de AMLAR, de haber podido participar hoy. De hecho, bueno,
Seguramente la doctora está muy comprometida también con la parte educacional y académica, está también charlando con algunas universidades, con alguna universidad para poder hacer el máster en rehabilitación infantil, que seguramente va a ser maravilloso, que ya lo vamos a compartir con todos y se hace una realidad, ojalá. 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 Les dejé en el casillero del chat mi correo para que si existe alguna pregunta para MJ o para Kathy me las puedan mandar a través de mi correo, que les voy a contestar, vamos a pasarlas y se las vamos a contestar. Por otra parte, contarles que desde Asia tenemos grupos de trabajo interdisciplinarios sobre lesiones medulares. Los que quieran participar de los grupos de trabajo de cualquier país de la América Latina o de España pueden participar, también me escriben por ahí. Nuevamente les agradezco por estar hoy sábado, le agradezco a Ana y le agradezco a María Fernanda por habernos ayudado hoy en la presentación. Recuerden que en octubre tenemos el Congreso de la Asociación Médica Latinoamericana que se va a hacer en Cochabamba, Bolivia. Así que bueno, con esto nos despedimos, les mando un gran saludo y que tengan un buen fin de semana. Adiós.